Solo un minuto nos separa de las 13 horas y es el momento de darle la bienvenida a otra de las voces que sumamos para armar este rompecabezas en la provincia del Chubut. Vamos a darle la bienvenida a Luis Núñez, que es el secretario general de la STIA y al mismo tiempo referente de la CGT. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va, Cintia? Buenos días. Bien, tratando de armar este rompecabezas, ¿no? Nosotros recién escuchábamos a Damián Santos en una entrevista que daba a FM del Viento y decíamos que estos momentos de coyuntura pueden llegar a resultar ese puntapié inicial para volver a sentar a todas las partes del sector y ver cuál es el futuro que uno quiere. ¿Compartís este pensamiento? Sí. A ver, hay que trabajar en forma conjunta y organizada, con responsabilidad, con seriedad, siempre apuntando a preservar el recurso que es del que todos vivimos, y para eso sí hay que trabajar mucho a través del consenso para poder avanzar. Por otro lado, esta convocatoria que hace unos días realizó el gobierno de la provincia tiene que ver justamente con un proyecto que ellos presentaron desde el Ejecutivo en la legislatura para ampliar el número de licencias de buques de rada o ría, que generó el rechazo de las cámaras empresarias, empresas independientes y también de gran parte del sector sindical, del sector marítimo y de tierra, Sí. que motivó, por otro lado, la decisión del gobierno acertada de retirar el proyecto y convocar a todas las partes al diálogo. Independientemente de eso, semanas atrás se venía discutiendo a nivel de provincia en la rescisión del contrato al grupo Red Chamber, acá en la ciudad de Puerto Madryn, un contrato de arrendamiento de los bienes productivos de la ex Alpesca Sociedad Anónima. La decisión del gobierno fundamentada en la falta de cumplimiento de prácticamente el 100% de los artículos del contrato motivó la rescisión. Luego una discusión, si se quiere, mediática entre el gobierno y la empresa, fundamentando cada una sus razones, que queda justamente en el ámbito de esa discusión entre partes firmantes del contrato. Luego la firma del contrato con la empresa Profan, el planteo también de nuestra entidad de querer tener en nuestras manos el contrato para saber si ciertamente aquellas exigencias o garantías que nosotros solicitamos que se mantengan del contrato anterior respecto de nuestros representados, compañeros y compañeras, trabajadoras de la planta de procesamiento, y también los demás sindicatos respecto de sus representados. Sí. Y por otro lado, si se mantenía la unidad de los bienes productivos que formaron parte de la empresa Alpesca, y que hoy el gobierno de la provincia, a través de un comité de administración, administra. Y que oportunamente había puesto en manos la explotación de los mismos a través de ese contrato de arrendamiento con Red Chamber, que lo renovó en una oportunidad y que después decidió rescindírselo. Bueno, mientras esperábamos esto, ocurre este hecho donde el gobierno presenta este proyecto que generó mucha controversia y que finalmente termina decidiendo retirarlo. Independientemente de eso, y
la charla que mantuvimos con el gobernador y demás funcionarios, del secretario de Pesca, secretario de Trabajo, entre otros, se habló del gobierno ver la posibilidad de avanzar en la posibilidad de hacer, por supuesto, todos los trabajos técnicos, biológicos necesarios para ver si va a haber un sobreesfuerzo en caso de que ellos políticamente, ya lo habían decidido, decidan avanzar en el otorgamiento de nuevos permisos, entiendo yo, cumpliendo todos los requisitos que establece la ley para los presentantes de los proyectos, para que eso sea transparente. Pero bueno, eso es un tema que todavía se va a seguir tratando. No creo que en este periodo, digamos, de zafra que necesitamos que se trabaje, que no haya conflicto, lo vayan a tratar, o si se trata, bueno, lo primero que tienen que hacer es hacer las prospecciones, ver con biólogos, con quienes entienden del tema, puedan informar eficazmente de que la biomasa está en condiciones de que pueda seguir siendo explotada sin ningún problema, si se incorporan otras unidades productivas para pescar mayor cantidad, ¿no? De langostino en este caso. Luis, en el caso de estos dos permisos, ¿se tiene por lo menos un número de cuántas fuentes laborales representan cada uno de los permisos, más o menos o promediando? Mira, en el caso de los permisos anteriores, porque eso también se charló, se aclaró, el gobernador en algún momento de la charla dijo la ley vigente, que fue modificada hace 2 años, antes de que él estuviera al frente del gobierno, fue un reordenamiento administrativo de embarcaciones que en algún momento figuraban como experimentales en algún caso, etcétera, etcétera, y después también se dieron algunas otras licencias a 3 empresas del sector, sí, distribuidas en Madrid, Trelew y Rawson. De estas 3 empresas que tienen plantas de procesamiento, se generaron alrededor de 320 puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo, puestos para trabajadores por tiempo indeterminado, no de temporada, con lo cual al menos esos 3 permisos que se otorgaron generaron puestos de trabajo. Los demás no tengo conocimiento de que haya generado algún puesto de trabajo en tierra, al menos. En tierra es importante y por eso nosotros le hacemos el seguimiento, porque de todo ese reordenamiento que hubo, hubo varios permisos que se convirtieron de experimentales en comerciales, pero para nosotros no generaron ningún puesto de trabajo en planta. Bueno, son las decisiones que toman los gobiernos de turno. Nosotros controlamos lo que podemos controlar. Los que administran son justamente los responsables de cada gobierno. Así que en este caso, ante la posibilidad, supongamos que exista la posibilidad cierta, que es lo que nosotros planteamos. Nosotros no vamos a rechazar lo que políticamente y biológicamente sea posible, y una decisión del gobierno, por supuesto, llevarlo adelante, siempre y cuando esto, no genere un sobreesfuerzo sobre el recurso. Ya de hecho hay inconvenientes que en este, por ejemplo, cuando fue este largo conflicto con el sector de congelado, los compañeros del sector
de marinería informaban que había una gran pérdida de materia prima, o sea, se desaprovechaba mucho, se tiraba mucho al mar, y bueno, entiendo que el gobierno recepcionó estos planteos y alguna medida van a tomar. Por otro lado, también estábamos viendo nosotros que si quieren generar puestos de trabajo, se lo planteábamos, lleven adelante un férreo control en las fronteras provinciales, por lo menos cuando se pesquen aguas provinciales, para que no salga materia prima al norte y al sur, porque he leído inclusive en varios medios, se lo he transmitido por supuesto a la autoridad del gobierno, y estaría prohibido, el que lo haga estaría violando la normativa legal vigente, y si no hay controles, por otro lado, el gobierno también estaría de alguna manera dejando que salga materia prima que se debería quedar en la provincia y procesarse acá. De esa manera no habría un mayor sobreesfuerzo sobre el recurso, no habría que otorgar ningún permiso si se controla. Lo único que hay que hacer es no permitir que salga la materia prima de la provincia y se procese de acá. Lo mismo que con el tema de los bloques. Habría que ir desalentando la que se exporte en bloque y que se procese todo acá, o lo planteó el secretario de Pesca, un viejísimo proyecto presentado por nosotros que nunca vio la luz, pero que serviría para generar puestos de trabajo en tierra, y con todo el movimiento que implica, no tanto para el puerto también, y eso generaría puestos de trabajo genuinos, pero es una decisión que tiene que adoptar el gobierno de la provincia si pretende ir resolviendo la problemática laboral, que fue uno de los argumentos que esgrimió el gobernador para justificar la presentación de este proyecto para ampliar a 42, o sea, solicitando 2 licencias más, que tampoco se decía para quién iba a ser, aunque muchos suponían que iba a ser para la empresa Red Chamber, que había manifestado que habían llegado a un acuerdo con el gobierno y que se instalaría en la subzona franca recientemente creada, en algún momento, porque se tiene que instalar, que construir la planta. Claro, hay que construirla. Claro. Mientras tanto, el tema es que van a hacer usufructo de esos permisos sin tener ningún establecimiento. Bueno, el proyecto no dice que es para Red Chamber, así que por ahí estamos aventurando. Yo estoy diciendo algo que por ahí no corresponde, porque es una suposición nada más. Pero si fuera cierto, nosotros la pregunta que nos haríamos: Red Chamber no tiene una planta de procesamiento, y se le van a dar 2 permisos que implican la creación de al menos 160 puestos de trabajo, ambos permisos, ¿no? Genuinos, por tiempo indeterminado, mientras construyan dónde van a procesar esa materia prima. Todo un tema que no es fácil de resolverlo de un día para el otro. Podrían alquilar un establecimiento con los permisos, ya tomar el personal, y algún día, cuando tengan la planta construida, trasladar todo su personal a su nuevo establecimiento. Esa sería una forma, por ejemplo. Estamos hablando sobre el marco de los supuestos, porque todavía no conocemos, por lo menos nosotros no conocemos ni los alcances de un convenio con Red Chamber, y tampoco conocemos mucho respecto al convenio que hay con Profan. En el caso de esta transición que hubo entre Red Chamber y Profan con las instalaciones de lo que es la Exalpesca, ¿en qué situación actual se encuentran los trabajadores de planta? Los trabajadores de planta, y entiendo también por lo que se charló en esa reunión con el gobernador, los trabajadores de marinería también están ya percibiendo su salario por cuenta de la empresa Profan, que en realidad figura con el nombre de Pesquera Puerto Deseado. Puerto Deseado es una de las empresas del grupo Profan. Tienen
al menos conozco el establecimiento en la ciudad de Puerto Deseado justamente, que ahí funciona y es con el nombre de Pesquera Puerto Deseado, y tiene la planta de procesamiento y embarcaciones a nombre de esa firma. A mí me comentaron que por ese motivo es que el nombre iba a ser el de Pesquera Puerto Deseado, porque ya tiene operativamente y administrativamente todos los trámites realizados, y iba a funcionar acá igualmente la planta de procesamiento con ese nombre del grupo Profan. Los trabajadores fueron incorporados a partir del 1 de octubre de este año. El último día de septiembre de este año le entregaron la posesión de la planta de procesamiento, al menos a la empresa, a la autoridad de la empresa Profan. Durante ese tiempo hay un grupo de trabajadores de mantenimiento y otros administrativos y otros que ya están prestando su débito laboral. Los trabajadores que nosotros reclamábamos, inclusive en su momento a la empresa Red Chamber, que debían ser incorporados, fueron ya incorporados por el grupo Profan, cumpliendo con esa parte, digamos, del acuerdo. Está dentro del contrato que se suscribió con el gobierno de la provincia. Así que son alrededor de hoy 47 trabajadores y faltarían incorporar en una segunda tanda 30 trabajadores más, que van a ocupar puestos de trabajadores que estuvieron, que se retiraron por jubilación, hubo fallecidos y otros. Los trabajadores son efectivos permanentes también. Por otro lado, nosotros alcanzamos a ver el borrador del acuerdo, porque teníamos que incluir varios puntos que tenían que ver con las garantías para los trabajadores respecto de sus derechos, respecto del procesamiento de la materia prima en la planta, como había existido en el contrato con Red Chamber, y también respecto de los bienes productivos de la Exalpesca, a los que se sumaban las 5 licencias que se otorgaron por una ley especial, a través de la legislatura provincial, que son buques de rada o ría, los que comúnmente le llamamos de la amarillo, de la flota amarilla. Entiendo que toda esa licencia, más las cuotas de merluza, de alpesca, y las cuotas que tenían las 7 embarcaciones de la empresa alpesca, están incluidas dentro de ese contrato, aunque no lo vimos todavía, pues no lo han enviado a la legislatura. Yo estuve charlando con algunos legisladores, le pregunté también a las autoridades del gobierno, estaban en proceso de hacerlo, porque con eso planteábamos nosotros también, digamos, se clarificaría para todos, si bien hay una negociación que es privada, pero donde interviene el gobierno provincial, que para dar transparencia, digamos, a lo actuado, por las cosas que han pasado, por las que se dicen, inclusive por estas demandas cruzadas que hay, donde se acusa a algún funcionario de pedido de una coima para darle continuidad al contrato con Red Chamber. Esto lo denuncia Red Chamber. Bueno, todo un tema, como le decimos nosotros, un culebrón que no termina nunca, lo que tiene que ver con lo que fue Alpesca, más allá de nuestra gran preocupación que tiene que ver con el mantenimiento de los puestos de trabajo, pues son muchísimos, son más de 500, sumando a los compañeros del sector marítimo, son más todavía, más los que se han incorporado ahora en este nuevo contrato. Pasan estas cosas que, bueno, también, digo, hay
cuestiones que será la justicia quien deberá clarificar. Es una oportunidad importante ahora para ver cómo responde también el gobierno a eso, porque justamente lo que necesitamos es seriedad en el trato, que los contratos se cumplan, y por otro lado también que estas cosas que se dicen se resuelvan de la mejor manera, y para eso, bueno, está la justicia que tendrá que investigar y resolver si hubo o no lo que plantea el Chamber, un pedido de coima por parte de algún funcionario. Sí. Pero bueno, no es algo que hoy a nosotros nos concierna ponernos a juzgar, porque no tenemos ni las herramientas para hacerlo, solo podemos suponer y esperemos que no sea cierto nada más, porque si no van a debutar con el tema de los funcionarios de ahora sin fuero, cómo van a Claro. proceder si tienen que ser juzgados. Sí, que ese fue uno de los temas, ¿no? Que se sometieron a votación en las últimas elecciones en la provincia del Chubut. Sí, hay que verlo. La verdad es que traes a la mesa otro ingrediente más en cuanto a esta situación. Más allá de que ya hay algunas explicaciones en torno a lo que es la denuncia, ¿no? Que es una denuncia de rechame para Comprofan, que lo que se pone ahí son fundamentos para otra denuncia que es en el ámbito civil. Pero bueno, lo seguimos. A nosotros lo que nos interesaba saber es la situación de los trabajadores hoy en día, de saber si ya pueden trabajar, si ya se puede poner en operativa la empresa, o sea, Profan, haciéndose cargo de los que son los activos y de todo lo que es a la maquinaria de la planta, de que en algún momento perteneció a Renchamber y a Pesca, ¿no? Que ya lleva, no sé, ¿cuántos tomos llevaremos? 5, 6 tomos de esta historia. Tenés infinidad de historias en torno a esto. Hay un tema que vos planteabas, el tema de Profan. Hoy el contrato, siento que está firmado por todos los bienes, por el conjunto de los bienes de la ex Alpesca, más las 5 licencias que se le otorgaron oportunamente a Red Chamber para que inicie su explotación, digamos, y se puedan retomar los trabajadores que se pudieran retomar, los trabajadores que pertenecían a la ex Alpesca, cosa que se concretó. Hoy, para empezar a trabajar, Profan tendría esas 5 licencias que son otorgadas por el gobierno de la provincia. Estaban en trámite ante las autoridades nacionales, creo que es registro de buques y otras más, porque hay un nuevo contrato. Tenía entendido que el gobierno anterior algún acuerdo había firmado con Red Chamber que estaría vigente, pero independientemente de eso, sabemos que hay embarcaciones que son las de Alpesca, por ejemplo, que Profan, o yo al menos, esto es lo que tengo como información al día de hoy, no han recibido. ¿Y por qué digo esto? Porque hace unos días Profan le envió una nota, dada publicidad, salió en todas las redes, una nota al gobierno de la provincia diciéndole de que le den efectivamente la posesión de las embarcaciones que eran de la ex Alpesca, los Promarza, los Cabos, que es lo que nos informan desde el gobierno en esta reunión que mantuvimos, porque la gran preocupación es de todo, pero principalmente de los compañeros del sector de marítimo. Porque si los trámites no están concluidos para mes de marzo del 2026, y no van a poder salir a pescar con Profan, decían los compañeros, no van a poder salir a pescar a la merluza, etcétera, etcétera. Y Profan, por otro lado, dice, yo firmé el acuerdo para que me entreguen todos los bienes, quiero que me los entreguen.
Ujú. Y están en esa gestión. Bueno, lo que dicen ellos son trámites administrativos necesarios, pasos que hay que dar, eso se van a ir dando para entregárselo a la gente de Propan. Y digo, más allá de las notas que se publican y demás, a veces nos llama la atención, digo, no hablan en privado cuando van a firmar algo de que esto está en estas condiciones o en esta situación y es necesario que salgan a publicar notas y notas y notas, porque la verdad que preocupa la forma en que se discuten o se tratan estas cosas entre las autoridades del gobierno y parte del sector empresario. Nosotros a veces pensamos que digamos que las cosas son más formales, más serias, Claro. porque no se manda una nota por los medios para hacerle saber a la empresa, al gobierno, de que hay que entregarle los bienes. Y el gobierno tampoco tiene que salir a reunir a todo el mundo para comentarle que pasa tal cosa. Por eso digo yo, hay canales por los cuales se deben eh, transmitir estos temas para que tengan la seriedad del caso y por otro lado que también tanto el gobierno como las empresas sepan que cuando firman un contrato tienen que honrarlo, tienen que cumplirlo, porque si no después, si hay alguna demanda o algo, los que pagan las consecuencias, lo que pagamos somos todos nosotros. Sí, totalmente. Tanto que se habla de la seguridad jurídica, bueno, también que haya una seguridad para todas estas Claro, personas, para todos los trabajadores, ¿no? Que están en vilo exactamente. viendo qué es lo que está pasando. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿no? Está bien, nosotros vamos hacia lo que es la discusión entre los empresarios. Pero hay familias, hay muchas familias que están esperando todo esto y que están esperando una solución y tener la seguridad de que tienen su puesto de trabajo, que no va a pasar nada y que van a poder seguir manteniendo a su familia. Creo que eso no hay que perderlo de vista. No, exactamente. Aparte, bueno, también es importante destacar esto. Yo sé que el gobernador no puede estar en todos los temas, pero esto que ocurrió con la presentación de este proyecto, que llevó a que las cámaras y empresas independientes amenazaran con que no iban a dar continuidad a la prospección y que no iban a iniciar la zafra, me parece grave en todo aspecto, porque yo creo que todo hay que tomarlo con seriedad. Aparte, bueno, las empresas también tienen que entender que no son las dueñas del recurso, que ellas la pescan, que ellos usufructúan de este recurso, pero no pueden manejar las políticas pesqueras, pueden sí formar parte de mesas de discusión, más vale que son parte interesada y ellos comercializan estos productos, que tienen intereses creados, pero el tema es que tienen que entender que tampoco son los dueños de recursos, no pueden estar permanentemente discutiendo o ahora ya prácticamente decidiendo, bueno, si no se hace esto, nosotros paramos. Si no se hace esto otro, paramos. Si los sindicatos no se bajan el sueldo, paramos. Si esto o aquello, bueno, tiene que tener todo un límite. Y ese límite se lo tiene que poner el Estado, porque para eso está el Estado, que es el que tiene que regular estas relaciones entre privados o con los privados, porque el recurso que administran es de todos nosotros y temporalmente este gobierno, así como lo hicieron los anteriores, a través de sus funcionarios respectivos, son los que llevan las riendas de nuestra actividad y no deben permitir que sistemáticamente se esté parando la actividad porque sinceramente nosotros cuando pasa esto nos preocupa tanto a veces la decisión del gobierno como las decisiones del sector empresario, porque durante mucho tiempo no se ha podido trabajar por estas decisiones que se adoptan, que pueden ser ciertas, pero deben ser discutidas en el ámbito correspondiente, que es el que decimos nosotros. Antes lo discutíamos al menos en el ámbito de las paritarias, que parece que ahora también quieren eliminar, donde cada una de las partes ponía qué era lo que creía conveniente para un nuevo periodo o no. Ahora
ya directamente arremeten llevando adelante, en este caso, lockout y demás, las empresas. Más allá, digo yo, de las razones, ¿no?, que le puedan llegar a asistir en parte. Y por otro lado, también, de que el gobierno, sin consulta con nadie del sector, avancen sobre estos temas que son delicados para todos, que tienen implicancias. Es largo para comentarlo, pero bueno, todo el mundo en esa reunión puso sobre la mesa sus argumentos de por qué no o por qué debería hacerse un análisis más profundo sobre el tema, antes en este caso, por ejemplo, de otorgar nuevos permisos y no llegar a una situación donde se paraliza la actividad, no se puede empezar a trabajar en los plazos que estaban establecidos, y ahora haya que hacer toda una serie de movidas para poder revertir eso, retirar el proyecto, reunirse para hablar, siempre el día después, nunca antes. Eso es lo que veo yo por ahí, que hay de alguna manera, y que me disculpen los funcionarios, alguna incapacidad para poder prever las cosas, para planificar con tiempo, analizar todo esto con tiempo y tomar las decisiones, las mejores decisiones. Porque si no, al final del camino, el que tiene que agarrar la guitarra y empezar a ver si guitarrea bien, en este caso el gobernador, y me parece que no deberían llevarlo a él a este extremo. Deberían trabajar mejor, como digo, sí, en la previa, organizadamente, para que si tienen que hacer algo, lo hagan, si pueden demostrar, y si tienen la capacidad también para hacerlo y consensuarlo. Pero estas cosas son las que hay que evitar. Ya lo venimos hablando hace un par de años, fue el conflicto en el puerto. Después con los marineros, después nos inventaron un conflicto a nosotros, y así seguimos. Ahora, hace un tiempo atrás, 5 meses, 74 días, no sé qué, de paralización de actividades de la flota congeladora, todo el mundo hablando, muchos sin saber. Luis, es algo que nosotros venimos planteando desde hace muchos años también, ¿no? Esto es decir, no lleguemos con la solución supuestamente a la mesa, sino que primero llamen a las partes, consulten al sector y recién ahí, entre todos, tomar una determinación que no afecte a uno en particular, sino a los consensos. Es algo que se viene pidiendo desde hace ¿cuánto? Siempre. Pero exactamente. En estos últimos años esto se ha ido empeorando. Y por eso el control sobre la actividad la tiene que tener el Estado, no lo puede tener cualquiera. Ni las empresas, ni los sindicatos, ni nadie. Tiene que ser el Estado, y el Estado tiene que mediar en esto. Vuelvo a reiterarte, el recurso es de todos nosotros y lo administra el Estado. Lo explotan y lo aprovechan las empresas, y aparte de ese aprovechamiento se genera un trabajo, el trabajador recibe un salario por eso, pero el recurso hay que cuidarlo. Y no se puede improvisar, no se debe improvisar. Nosotros a veces, vemos que hay improvisaciones dentro del sector que tienen que ver con intereses particulares, ni siquiera del sector. Eso es lo que preocupa, porque si fuera el interés del sector, creo que todos plantearíamos la necesidad de proteger al recurso, proteger por supuesto el capital, a las empresas, pero también al trabajo. Bueno, Luis, quedan muchos temas para charlar, ¿no? Ya vendrá y ya podremos analizar cuál es el proyecto de reforma laboral que se viene. Que poco se sabe y de a poquito nos vamos enterando, pero como con cuentagotas. Si te parece, vamos a tomar contacto más adelante para tratar ese tema. Sí. Y bueno, esperemos que no hay nada presentado. ¿Cómo? Digo que no, todavía no hay nada presentado en el Congreso de la Nación. Yo
Y tenemos conocimiento de lo que se presentó en el decreto y en la ley bases, que eso hoy está judicializado a partir de la presentación que hicimos desde nuestra central y desde las otras dos centrales obreras. Pero sí, esto es todo un tema. Modernización, ya dije yo, modernización no es precarización. Si modernizamos las normas laborales, tienen que ser también para mejorar las condiciones del trabajador, de la trabajadora. Ya lo creo. Luis, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente la semana entrante vamos a estar hablando sobre este otro tema. No, muchísimas gracias a vos. Que tengas buenas tardes, saludos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, igualmente. Ahí lo escuchábamos a Luis Núñez, él es el secretario general del STIA, pero al mismo tiempo es parte de la CGT. Hay mucho para hablar, hay mucho por desarrollar, esta cuestión, ¿no?, de plantear, bueno, antes de tomar esa resolución, que haya un encuentro de las partes y entonces sí, avanzar y no tener que retirar posteriormente ningún tipo de proyecto. 13:35 en la República Argentina. Nos vamos a un par de temas. ¿Te parece, Diego? Y a la vuelta estamos aguardando una visita. Sí, visita en piso, entrevista en piso, buenas noticias, pero a la vuelta.